El Banco Central de la República Argentina fue creado en 1935 por exigencia del Imperio Británico. En 1933, Julio Roca, el mismo Roca que brindaría con la frase: "Por la Argentina, la joya más brillante de la corona británica", firmó con Sir Walter Runciman un documento que pasaría a la historia como el Pacto Roca-Runciman. Entre las cláusulas secretas del pacto figuraba el compromiso por parte de la Argentina de crear un banco central, lo cual ocurrió finalmente en 1935. Sus funciones incluyeron la administración de la emisión monetaria y la regulación de la tasa de interés. La decisión fue tomada utilizando como sustento un dictamen del exdirector del Banco de Inglaterra, y los primeros funcionarios del BCA fueron en gran medida de nacionalidad británica. En otras palabras, un grupo de funcionarios ingleses decidía la cantidad y el precio del dinero que circulaba en el país. En Estados Unidos, la creación de un banco central adquirió oposiciones mucho más épicas que en la dócil Argentina. Andrew Jackson, séptimo presidente de los Estados Unidos entre 1829 y 1837, sostuvo durante su mandato una confrontación con los banqueros, que le exigían crear un banco central. El presidente Jackson, considerado un prócer por el Partido Demócrata, cerró el segundo banco de Estados Unidos y calificó a los financistas como un nido de víboras. Ahora bien, ¿cómo se explica tanto interés de los banqueros americanos del siglo XIX por crear una entidad bancaria con el monopolio de la emisión de billetes? ¿Por qué los funcionarios ingleses de los años 30 impusieron a la Argentina la creación de un banco central? La regulación de la cantidad y del precio del dinero es un instrumento de política económica que permite incidir sobre otras variables macroeconómicas como el nivel de precios, el empleo, el crecimiento y la oferta crediticia. Así, la creación de circulante no es ajena al lobby privado. No se trata del único ejemplo de política pública en que un interés corporativo intenta disputar el dominio de aquellos elementos que lubrican el sistema. En términos de estrictos intereses, el control de las funciones del Banco Central, a saber, regular el valor de la moneda administrando su precio y su cantidad, le sirve a los gobiernos para construir legitimidad social, influyendo en el bolsillo de la gente, y a los actores privados para controlar las reglas de juego de una economía cuyo funcionamiento determina que sean más o menos ricos. Por ejemplo, pagar la deuda con más deuda es bueno para los privados, porque ganarían una montaña de dólares, mientras que pagar la deuda con reservas es bueno para el gobierno, porque mantiene su margen de maniobra. Los pesos pesados de la economía han ganado una intensa capacidad de lobby sobre los bancos centrales de todo el mundo. La total y absoluta independencia del Banco Central es un paradigma funcional a los privados, a partir del momento en que saca de la cancha al único jugador en condiciones de enfrentarlos, el Estado. Es por eso que en Argentina durante 1946, el presidente de facto Edelmiro Farrell nacionalizó el Banco Central y todo el sistema bancario argentino. En junio de ese mismo año asume como presidente Juan Domingo Perón, quien se había impuesto en las elecciones de febrero. Los planes económicos del gobierno que asumió necesitaban contar con las herramientas que permitieran poner en manos del Estado los elementos idóneos para poder cumplirlos. En ese momento el Banco Central asume un rol más amplio en la búsqueda del pleno empleo y el desarrollo económico. Las metas del gobierno eran que los industriales tuvieran fondos a su disposición para desarrollarse y satisfacer las necesidades del comercio externo e interno mediante mecanismos de crédito no subordinados a intereses de bancos privados ni a empresas extranjeras. Para complementar las funciones del Banco Central se crearon los siguientes organismos. Año 1946, se creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IATI, Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias, que organizó diversas disposiciones para reglamentar el mercado bursátil. Consejo Económico y Social, que fue absorbiendo parte de las funciones que tenía el Banco Central nacionalizado. Se incorporó la ya existente Caja Nacional de Ahorro Postal, como dependencia del banco.
El 16 de septiembre de 1955, un golpe militar derrocó el gobierno de Juan de Perón, instaurando el gobierno de facto autodenominado Revolución Libertadora. La dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu modificó, entre otras, la Carta Orgánica del Banco Central. Los objetivos de esta reforma eran liberalizar el sistema financiero, eliminar la nacionalización de los depósitos y la asignación por el Banco Central del crédito. Al banco se le otorgó un mayor grado de autonomía, pero se prescribe que en el ejercicio de sus funciones se debía seguir las directivas fundamentales del gobierno nacional en materia de política económica. Asimismo se limitó el monto que el banco